Después de una hora grabando y que todos los clips se fueran a tomar por saco porque no estaba registrando el audio del micrófono Yeti, os traigo hipoteca variable o hipoteca fija y os voy a revelar el dilema que tanta gente, tantos inversores inmobiliarios, tanta gente dedicada a las hipotecas, tantos brokers han estado evitando esta conversación o han estado diciendo lo que dice todo el mundo, y por eso os voy a traer la verdad que nadie os cuenta, pero yo sí. El otro día me puso un comentario un seguidor / suscriptor y me preguntó hipoteca fija o hipoteca variable, y he dicho me voy a tener que poner serio en esta pregunta porque es una pregunta que ha hecho todo el mundo, pero hay cosas que todavía no se han dicho, yo creo, en internet, por lo menos no de la manera que te la voy a contar yo. Para saber si hipoteca fija o hipoteca variable, lo primero que vamos a hacer es irnos a una herramienta que es la leche, ¿vale? Que está en Idealista, es ¿qué casa me puedo permitir? Y vais a empezar a rellenar aquí los datos, que son 7 pasos aquí, y vamos a poner, por ejemplo, Madrid, porque en mi caso pues soy de Madrid, y vamos a poner aquí Madrid, ¿vale? ¡Pam! ¿Vas a vivir allí? Sí, voy a vivir allí. ¿Cuánto voy a ahorrar de dinero? 20.000 pavos, por ejemplo. ¿Vale? Compro solo. Soy, bueno, autónomo. Vosotros podéis poner si sois asalariados o asalariados o lo que sea. El salario, que lo he visto hace poquito, ¿vale? El salario más común en España son 15.000 euros al año, ¿vale? Que son, vamos a decir, estoy haciendo una extrapolación un poco pocha, pero son 3.300 euros al mes. Es el salario anual así corriente y moliente, ¿vale? Es un aprox, ¿vale? Pero para el ejemplo lo tenemos así. ¿Estáis pagando otros préstamos? En mi caso, no. Pero bueno, si lo tenéis que poner, lo ponéis, pero esperemos que no tengáis que hacerlo. Y en mi caso, 32 años de edad. Y vamos a ver qué casa se puede permitir una persona que gane 1.300 euros al mes a 12 pagas, que 1.300 por 10 son 13.000, más luego 2.600 euros más, pues 15.500. Aproximadamente 1.300 es lo que gana la mayoría de gente en España, ¿vale? O sea, no la mayoría, sí, el más común de los casos, ¿no? Pues, ¿para qué sirve esto? Para saber si hipoteca variable o hipoteca fija. Pues os lo voy a explicar. Primero, tenéis aquí una serie de datos que ya habéis puesto: 20.000 euros que aportáis, lo que ganáis, el plazo en años y los tipos de interés. Actualmente, que lo estaba investigando, ¿vale? Vale, a la hora de saber con esta herramienta qué nos podemos permitir, hipoteca variable o hipoteca fija, vamos a estudiar una cosa muy importante aquí, que es el tipo de casa que nos podemos permitir. Si la casa cuesta 152.000 y nosotros estamos muy justos, ¿vale? Puede ser que nos llegue a interesar la fija, porque en el caso de subir más la cuota, es como si la casa fuera más cara, o en este caso, si os fijáis abajo, pone endeudamiento 40%. Los bancos, a partir del 35-40% de endeudamiento de vuestros ingresos totales, si vosotros, para que me entendáis, el banco no quiere que la mitad de lo que ganáis vaya a la hipoteca, porque significa que ya está arriesgando mucho y piensa que a lo mejor no se lo vais a devolver. Entonces, cuando vosotros entréis en este simulador y vosotros, entre lo que aportéis vosotros, entre lo que ponéis vosotros, vale, que podéis poner más para que si la casa vale, por ejemplo, 150, pues sea un endeudamiento más bajo. Si vosotros tenéis 44.000 euros ahorrados, como en este ejemplo, y la casa vale 150, ¿vale? Pues entonces estéis solamente a un 33% de endeudamiento y la cuota mensual os va a quedar en 424, con un interés que, bueno, lo voy a cambiar aquí, voy a poner algo más realista a lo que estamos ahora. Vamos a poner que pagáis un 3,88, ¿vale? Seguramente podéis conseguir algo mejor, pero aquí, por ejemplo, estáis pagando 520 euros al mes. La casa que compráis vale 130 aproximadamente y estáis pagando 455 euros al mes, a un endeudamiento de un 35%. El banco lo puede prestar, y en el caso de que tuvieseis una hipoteca variable y os subiese, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo, subiese un 1% los intereses,
¿vale? En vez de pagar 455, pues estaréis pagando 520. Esto es súper interesante, sobre todo cuando hay una gran diferencia entre interés variable y fijo, porque aquí podéis estudiar si sabéis a qué tipos se están ofreciendo de variable y qué tipos se están ofreciendo de fijo, hasta qué tipo de casa vais a poder optar a comprar. Va a haber algunos casos de personas que a lo mejor con la fija no le salga la cuota porque el endeudamiento le salga al 41% de 41% de cuota mensual, y va a haber gente que sí, o sea, va a haber gente que vaya sobradísima y que realmente pues diga, mira, la casa voy a poner solo 70.000 porque tengo mucho más ahorros y tal, y voy a pagar 261 euros al mes, y si me sube la cuota mensual no me importa nada porque yo voy sobrado. Luego aquí podéis ver también el tema de los intereses, ¿vale? Esto es importante también. Fijaros que en una casa de 120.000 aproximadamente vais a pagar 518 euros a un 3,88, y los intereses de la hipoteca pues lo vais a poder ver aquí, ¿vale? Tenéis aquí el total y tenéis también los gastos y todo esto, ¿vale? Eso ya es otro tema, ¿no? Primera pregunta, ¿qué conviene más en 2025? ¿Hipoteca fija o hipoteca variable? Pues lo que estoy observando yo es que la diferencia entre la hipoteca fija y la variable ahora mismo a finales de 2025 no es suficiente, no es significativa. Creo que los intereses están mucho más altos que estaban el año pasado, y creo que a intereses del 3,70 al 4 y pico, si te cuesta lo mismo la fija y la variable, para mí personalmente la fija es la mejor opción ahora mismo, porque no observo diferencias entre que cojas la fija o la variable, y en el caso de seguir subiendo la variable, pues con la fija ya te blindas lo que vas a pagar mensualmente. En el caso de que veáis que no podéis hacer vuestra operación con la fija, pues no os quedaría de otra que apechugar con la variable si queréis compraros esa casa en ese momento, porque parece ser que está un poco el tema inmobiliario desbocado, que parece que no va a terminar de dejar de subir nunca. Entonces, mi opinión personal de amateur es que actualmente la hipoteca fija es la mejor opción sí o sí. ¿Por qué las hipotecas variables bajan o suben con el Euribor? Pues bien, el Euribor es el European Offering Banking Wonderful es básicamente, en castellano, es a cuánto se prestan el dinero los bancos entre ellos, más luego un diferencial que te ponen a ti. O sea, las hipotecas variables son el coste al que se prestan los bancos entre ellos el dinero, más luego un bocado extra a ti porque eres tú, ¿sabes? Porque no eres un banco, ¿vale? Entonces hay que pedirte, hay que pedirte más por la hipoteca. ¿Cuánto se paga de más de una hipoteca si tú tienes una variable y de repente la variable te sube más que lo que sería si lo hubieras cogido fija, un 1%? No sé si más o menos he entendido lo que estoy diciendo aquí, pero os lo voy a explicar. Si tienes una hipoteca de 150.000 euros y tú estás pagando un 3% y de repente te sube un 4%, pues podrías estar pagando, por ejemplo, 1.200 euros más al año. O sea, me lo estoy inventando aproximadamente, pero te podría subir el coste bastante, todo proporcional al precio de dinero que estés pidiendo. O sea, de cada 100.000 euros estamos hablando de 1.000 euros más de que tú pagas, ¿no? Porque un 1% de 100.000 son 1.000 euros. Entonces estás pagando 1.000 pavos más por cada 100.000 euros que hayas pedido al banco prestados. Y si puede subir un 2 o un 3% en algunos casos, puede llegar, por ejemplo, en el caso de la crisis de 2008, estaban el Euribor me parece a un 5%, entonces ahí te están cascando 5.000 pavos más si de repente subieran los intereses locamente. Entonces tienes que estar muy seguro de que tú vas de manera muy holgada con la herramienta que os he dado antes de Idealista, tú vayas muy sobrado con la cuota a la hora de elegir una variable, o que tengas un perfil muy arriesgado. Si eres una persona que vas con un endeudamiento alto, gran parte de tus ingresos se van en la hipoteca,
la recomendación que yo te haría sería que cogieras casi siempre la hipoteca fija. Y sobre todo cuando en mercados como ahora no haya una diferencia grande entre elegir la fija y la variable, siempre elegir la fija. Yo, para mí, tiene que haber por lo menos una diferencia de 0,50, o sea, de un 0,5% de diferencia o más, o por lo menos un punto, digamos. O sea, si la variable está un punto porcentual más barata que la fija, me puedo pensar la variable. Porque dices, hostia, ya me estoy ahorrando un 1%. Y tú un poco te la juegas a que pueda la variable subir y acabe siendo más cara que la que hubieras cogido fija. Pero si cogéis más o menos esa métrica de un 1% más barata la variable y que lo hagáis cuando seáis unas personas que tengáis un perfil muy agresivo o que vuestra tasa de endeudamiento mensual sea muy baja, pues ahí no vais a tener problemas en meteros a la variable. Si vosotros tenéis un endeudamiento muy alto, un 35%, estáis al límite de lo que permiten los bancos, no encontráis una diferencia muy grande entre fija y variable, o sea que cuestan casi lo mismo, ahí es cuando tenéis que tirar por la fija. Opinión personal de cuñado, no profesional bancario, no soy broker, no soy... Soy tu amigo que ha visto mucho de finanzas personales, ha leído muchos libros y que no te va a mentir porque no tiene intereses cruzados. O sea, yo te voy a decir lo que pienso de verdad que te puede ayudar. ¿Cuándo merece la pena pasar de la hipoteca variable a la fija? Pues bajo mi punto de vista personal, pasar de variable a fija compensa muchísimo cuando ves que te va a pillar el carrito del lado. Cuando tú crees que van a subir los tipos de interés, por ejemplo, has cogido una hipoteca variable súper barata y ves que sigue subiendo la variable cada vez más, o sea, tu cuota va subiendo de tal manera que si sigue subiendo no vas a poder pagarla en el futuro, pues lo mejor es que tú aproveches y te la cambies a fija y ya digamos que blindes la cuota mensual que tú sí sabes que puedes pagar. Eso es lo más importante, que tú sepas que si vas a estar 30 años pagando una cuota de una hipoteca, que tú sepas que esa cantidad sí puedes con ella. Porque si por lo que sea va variando y llega un momento en el que no puedes, todo el esfuerzo que tú hayas hecho hasta ese momento se tira a la basura, al retrete. ¿Cuánto se va a ahorrar en una hipoteca si el Euribor sigue alto? Pues lo vais a poder ver aquí con el simulador de hipotecas normal de Idealista o cualquier otro que podáis encontrar. Os he puesto un ejemplo de una vivienda que cuesta 150.000 euros y que vosotros habéis puesto ahorrados con vuestra pareja o lo que sea, 40.000 euros tenéis entre los dos. Estáis poniendo un 27%, que sería el 20% de enganche y un 7% aproximado de los gastos. Hay comunidades autónomas que a lo mejor es 10, pero bueno, es un ejemplo. Y son con tipos de intereses que están ahora mismo. Si vosotros estáis pagando una fija del 3,80 que hay ahora y estáis pagando 562 euros al mes, si de repente hubierais elegido una variable, o sea, digamos que a 3,80 estaba la fija, ¿no? Y habéis cogido una variable porque estaba más barata y pasa del 3,80 al 4,80, ¿vale? Un 1% más, 632 euros sería la cuota. Y aquí podemos ver la tabla de amortización, aquí lo vais a ver bien, que sería la cantidad de intereses por año que pagaríais. Mira, aquí estoy pagando 5.751 de intereses el primer año. Al año 30, 107.234. 20.000 pavos, chicos. Más de 20.000 pavos, fijaros que un 1% en una casa de 150.000 estamos, en vez de pagar 81, pagar 107, lo que habéis visto antes en pantalla, de 81.000 a 107.000, o sea, 26.000 euros de diferencia por un 1% durante 30 años. O sea, fijaros, 26.000 pavos. O sea, no sé a vosotros, pero a mí un año y pico de trabajo, pues sí que me cuesta ganarlo, porque es un año y pico de trabajo de un salario así como que el más común de España, porque según hay estadísticas que dicen que el salario más repe en España ahora mismo son 15.000 euros. O sea que estamos hablando de prácticamente un año y medio por ahorraros un 1% de interés en una casa de 150.000.
Así que es una cosa que es como para que lo tengáis en cuenta, chicos. ¿Qué bancos tienen las mejores hipotecas fijas y variables? Pues según una investigación en profundidad hecha por ChatGPT, por mí no, porque paso de la tecnología, el ChatGPT me está diciendo que la hipoteca de las mejores son la de Ibercaja, que tiene un TAE del 3,10 fija, la de Open Bank al 2,98, Santander al 3,27, Banco Sabadell, y entonces ya nos empezamos un poquillo a calentar, del 3,41, BBVA TAE 3,55, ya estamos yendo a las cifras que os estaba comentando yo antes, por eso he puesto el ejemplo por encima, porque os tenéis que poner en el escenario más chungo. Luego si podéis mejorar las condiciones, mejor todavía, pero tenéis que ver que vuestro caso puede ser que sea un caso que os pongan peores condiciones que lo que estamos viendo aquí, pero debéis intentar siempre negociarlo. Pero a la hora de simular la cuota, intentar poneros en el peor escenario y que aún así podáis optar a vuestra hipoteca. Hipoteca fija inteligente 2,93, MyInvestor fija 3,38 y las variables más competitivas están Cuchabank más o menos un 3,01, buena pinta todavía, Cajamar 3,29, Unicaja 3,56 y EvoBanco 3,22. ¿Y qué más? Aquí Santander TAE del 3,48 y bueno, y más o menos hasta ahí os podéis más o menos hacer una idea. Las más baratas están al 3 y poquito, las variables, 3 y poquito la variable. Decía, cuando no encontréis una diferencia de más de un 0,5 o un 1% entre variable y fija, mi punto de vista personal es que es mucho mejor pagar la fija. Salvo que vosotros no suponga mucho de vuestro salario la hipoteca y a lo mejor compréis una casa muy cara, con lo cual una cantidad de un 0,5% o un 0,3% en una casa de 1 millón o 2 millones de euros no es lo mismo que una casa de 100.000. Tú te ahorras un 1% en una casa de 100.000 y son 1.000 euros al año, y en una casa de 1 millón de euros pues son 10.000 euros al año que te estás ahorrando con un 1%. Imaginaros ahorraros 10.000 euros al año por un 1% de la compra de la casa que estéis haciendo. O sea, 10.000 euros, o sea, prácticamente casi que el salario de algunas personas todos los años por elegir bien la casa que te estás comprando. Así que muy importante, o sea, a tener en cuenta, hacer vuestros propios análisis y no os metáis a lo primero que os encontréis, ¿vale? ¿Qué plazo de hipoteca conviene más? Si 20, 30 o 40 años o 200 años. Lo siento si no soy objetivo aquí y mucha gente te va a decir diferentes cosas, pero mi opinión personal de colega a colega que me estás viendo ahí en internet, cualquier hipoteca que tú vayas a coger, intenta cogerla al máximo tiempo posible, sobre todo si está en intereses bajos. Si tú estás seguro que la vas a poder pagar ahora y dentro de 30 y dentro de 40 y dentro de 50 años y dentro de 5.000 años, cógela al máximo tiempo posible. ¿Por qué? Porque vas a reducir la cuota que pagas mensual, que es durante el tiempo de la hipoteca lo que puede matarte o ahogarte, porque si en un momento puntual dejas de poder pagar, game over, venden tu casa y puede ser que vendan tu casa y sigas debiendo dinero todavía. Entonces lo más importante es que tú alargues el préstamo lo máximo posible. ¿Vas a pagar más intereses? Sí. ¿Te va a costar más pagar esos intereses? No. ¿Por qué? Porque si la casa que tú has comprado estás pagando tú lo mismo cada mes en el año 20 o en el año 30, se supone que tu salario va a ser más alto y se supone que la casa va a valer más. Entonces es mejor que no te quiten la casa y es mejor que tú pagues una cuota bajita durante más años, porque dentro de 20, 30 o 40 años en los salarios se supone que tu salario va a ser más alto, pero la cuota va a ser la misma, con lo cual vas a poder pagar más fácil esos intereses de más que tú tienes que pagar. ¿Se entiende el mindset o el chip mental con el que te estoy diciendo esto? Porque da igual que tú cojas, digas, no, mira, yo es que quiero hacerla a 15 años solo. ¿Qué pasa si dejas de pagar o te pasa algo en el año 7 y estás pagando una cuota altísima porque querías terminar de pagarlo antes y de repente en el año 7 tienes un problema? ¿Estás ahí? ¿Me lo cuentas tú? ¿Qué va a pasar? Te van a quitar la casa, chaval. Entonces, intenta coger la cuota al máximo tiempo posible. Primero, si eres inversor,
te va a dar más rentabilidad cogerla al máximo tiempo posible. Y si no eres inversor, sino que vas a vivir ahí, en un momento, una circunstancia difícil, que a lo mejor te quedes sin empleo o lo que sea, puedes coger y puedes alquilar habitaciones de tu casa o irte de tu casa a, no sé, a casa de tus padres o de alquiler y alquilar tu propia casa para que el alquiler pague la hipoteca de tu casa. Pero si tú estás pagando una cuota muy muy alta, tú lo que vas es ahogadísimo ya. Entonces, si te quedas sin trabajo, tienes cualquier problema, tienes una enfermedad grave o cualquier cosa, te tienes que ir a operar a Tumbuktu o lo que sea y pagar un pastizal, te va a convenir o te va a venir bien tener que pagar poquito cada mes. Porque los imprevistos o los cisnes negros ocurren, chaval, ocurren. Cuando menos te lo esperes, ¡zas! Y es mejor que estés pagando 200 euros menos al mes de hipoteca que a que estés pagando 200 euros más o 400 euros más al mes de hipoteca. Es mejor que vayas más fresqui y que puedas tener un margen de dinero para ahorrar y para invertir. Y si no quieres invertir, pues ahorrar o amortizar hipoteca. ¿Por qué los bancos prefieren ofrecerte hipotecas variables y no hipotecas fijas? Pues bien, básicamente lo que te están haciendo es que según el precio al que se prestan los bancos el dinero entre ellos, más esa prima que se van a llevar prestándote a ti por el riesgo que tiene también los intereses que quieren recibir de prestarte a ti, ellos prefieren la variable porque si de repente les cuesta a ellos mismos, les cuesta más recibir dinero, pues también te lo van a repercutir a ti y te van a poder cobrar más porque a ellos también les cuesta el dinero más. Pero en el caso de las hipotecas fijas, normalmente suelen ser un poquito más caras porque en realidad la hipoteca fija es como si fuera un seguro para ti. Entonces el banco no se quiere pillar los pelos, no sé cómo decirlo. El banco no quiere arriesgarse a darte un interés fijo más bajo que el variable y que de pronto suba el interés del dinero que se presta a los bancos entre ellos y tú estés pagando mucho menos por el dinero que lo que están pagando ellos. Entonces, el banco, para no arriesgarse, te cobra un poquito más para no jugársela. Porque en realidad la hipoteca fija lo que te está haciendo es que te está protegiendo a ti de no tener que pagar más si de repente el dinero se pone más caro. El resumen así rapidillo para que entiendas por qué al banco te suele interesar más la hipoteca variable o por qué algunas veces promocionan más la hipoteca variable que la fija. ¿Cuál es el riesgo real de una hipoteca variable en 2025? Pues bien, como os estaba explicando en otras partes de este vídeo largo de YouTube, si te sube la cuota 100 o 200 euros y tú ya vas muy pillado, o sea, si tú no eres capaz de ahorrar cada mes y de repente te sube la cuota 100 euros al mes o 200 euros al mes, puede llegarte el momento en el que tú no puedas pagar, no puedas hacer frente a los pagos de tu hipoteca y tú te quites la casa. O sea, fijaros qué penita que tú te quites la casa por no tener 50 euros o 100 euros más al mes. Entonces, por eso es importante que vosotros echéis vuestros propios cálculos y quizás es mejor tener una fija si no hay mucha diferencia e incluso pagar un poquito más que lo que sería con la variable, pero tú estar seguro de que lo que vas a pagar cada mes vas a poder hacerte con ello y pagarlo. Que no que si de pronto te suben el coste de la luz y de las cosas en tu supermercado de confianza, pues de pronto no puedas pagar tu hipoteca. O si te suben, como digo, te sube la hipoteca variable, te sube un 1% y de pronto tienes que pagar 200 o 300 euros más al mes, o que no te veas en el momento, o 50 euros más al mes, que no te veas en el momento en el que ya no puedas pagar tu cuota mensual, porque lo último que tienes que hacer es dejar de pagar tu casa en la que estás viviendo porque te la pueden quitar y te metes unos problemas que ahí el banco no va a discutir mucho contigo, sino que va a tirar de la garantía que es la casa en la que estás viviendo y bueno, es una situación un poco triste que a mucha gente pues le ha tenido que tocar tener que irse de la casa que llevaban viviendo a lo mejor 10 o 20 años. ¿Y qué pasa si el Euribor baja mucho y tengo una hipoteca fija? Pues lo primero que va a pasar va a ser que no vas a poder en principio disfrutar de esa reducción de la cuota mensual con la hipoteca que tienes actualmente, pero la buena noticia que os traigo aquí es que todo se puede negociar
y vas a poder aprovechar que está el Euribor bajo y que los bancos se prestan entre sí más barato para poder cambiarte a otro banco y pagar menos en una hipoteca fija o variable, o incluso renegociar con tu banco que te ponga otros intereses mejores, porque si no te vas a la competencia. Analiza los costes de todo esto, pero en muchos casos el banco que te quiere atraer nuevo pues va a ser capaz de hacerse cargo de esos costes, y los intereses del Euribor pues han bajado mucho. Vas a poder bajar, a lo mejor, si tienes tu hipoteca al 3, o puede ser que la puedas conseguir bajar al 2, 2,5. Y al final, como estábamos hablando, de 100.000 euros, esto puede suponer 1.000 euros al año, que buenos son. Al final, si te ahorras 100 euros de cuota al mes o la cantidad que sea, pues bienvenido sea. Al final te va a permitir, si tú estabas ahorrando 100 euros al mes y te estás ahorrando con la cuota otros 100 euros, ya estás ahorrando el doble. O sea, parece poco dinero, pero si tú ahorras 100 euros al mes y te ahorras otros 100 de la hipoteca, estás ahorrando el doble. O sea, tu capacidad de ahorro se ha multiplicado por 2. Esto es increíble y quería dejarlo aquí en este vídeo para que tengáis también esa mentalidad de que realmente rascando, aunque sea algo que parezca poquito, estéis multiplicando los resultados que podéis tener a futuro. ¿Qué tipo de hipoteca eligen los inversores inteligentes? Pues la mayoría de los inversores en compra de vivienda para alquiler suelen decir que lo mejor es la hipoteca fija, porque como es un negocio y ya hay suficientes variables que pueden influir en que el negocio pues vaya peor, el hecho de elegir una hipoteca fija hace que el riesgo de precios a lo que se prestan los bancos sea un factor menos. Si tú ya sabes que vas a tener que pagar por la hipoteca de la vivienda que vas a comprar, vas a pagar 500 euros al mes, y ya es una hipoteca fija y tú ya sabes que vas a pagar eso, ese coste ya le tienes atado y digamos que está blindado, y dentro de 10, 20, 30 años pues puede seguir siendo esa misma cuota y van a dar igual un poco las fluctuaciones del Euribor. Si de repente el Euribor se volviese loquísimo hacia arriba, pues no pasarías de pagar 500 euros a pagar 700, y si a lo mejor estabas alquilando tú la vivienda en 700 y pagas 700 de hipoteca más los costes, ya estarías perdiendo dinero, y los inversores pues no invierten para perder dinero. Entonces normalmente los inversores utilizan hipoteca fija. En algunos casos van a utilizar la variable, y yo personalmente en algunos casos también utilizaría la variable, pero siempre, como se está diciendo, siempre utilizaría la variable cuando estoy seguro de que una subida bastante agresiva voy a ser capaz de responder también a pagar durante 20, 25, 30 años esa cuota, ¿sabes? O sea, tú tienes que ir con una seguridad que no puedes ir pillado por los pelos y meterte en una variable, porque entonces te puedes meter un problema. ¿Se pueden renegociar las condiciones de una hipoteca variable? Sí, puedes negociar todas. Si tú estás pagando ahora mismo en torno a un 3, ahora que están las hipotecas a eso, un 3, 3,50, tú estás pagando eso y de repente baja todo el Euribor y baja todo, pues tú vas a poder renegociarla perfectamente, o irte a otro banco, o decir que te vas a ir a otro banco, o lo que sea. Entonces, sí, se pueden renegociar incluso antes de, obviamente, antes de coger una hipoteca. Ahí es cuando más puedes negociar, y luego renegociar después. Aunque en muchos casos, si tú ya, esto sí que es interesante comentarlo, que es que si tú has hecho ya bastantes años de hipoteca, por ejemplo, si elegiste 30 años y llevas ya 25 o 27, el resto de meses y años que te quedan por pagar, la mayor parte no van a ser intereses. Entonces es posible que ya incluso, si eres una persona que no te interesa mucho la inversión, no te interese refinanciar, porque ya la diferencia de intereses va a ser súper pequeña. O sea, como el sistema de amortización francés es el que funciona en España normalmente, donde más os interesa cambiaros entre bancos o entre tipos de hipoteca y demás, es al principio de los préstamos. Después, cuando ya estás en la parte final, yo creo que no interesa mucho, y ya es un poco quédate como estás, ¿no? Ya mi sensación es quédate como estás, a no ser que quieras pedir una refinanciación del piso por el motivo que sea, para invertir o para lo que sea, o para pagar menos cuota mensualmente.
pero ese sería el único motivo por el cual yo miraría de cambiarme de banco o de alargar el préstamo o lo que sea. Pero si no, para los últimos meses que ya no son una cantidad de intereses significativa, yo lo dejaría como está. Pero si lo estáis haciendo recién al principio y veis que hay una bajada grande, pues os puede interesar una bajada del 0,5, una bajada del 1%, pues estáis dejando mucho dinero encima de la mesa. Entonces, si estáis pagando un 3 y de repente veis que podéis conseguir un 2, moveros ya porque vais a ahorrar mucho dinero. ¿Conviene una hipoteca mixta en 2025? Como mi opinión de persona no experta, mi opinión es que no conviene generalmente una hipoteca mixta en casi ningún caso. La hipoteca mixta, digamos que sería un periodo que tú tienes de interés fijo y luego ya pasa a ser variable. Esto puede llegar a ser interesante cuando las hipotecas fijas, por ejemplo, sean muy caras y sean capaces de darte una mixta con un interés durante 3 o 5 años más barato, para que tú tengas ese bloqueo de 3 o 5 años más económico que coger una fija, y luego ya después seas tú capaz de renegociar, o que con la hipoteca mixta tú pienses que después de esos 3 o 5 años los intereses variables, el Euribor va a estar mucho más bajo, entonces pienses que te interesa primero blindar 3 o 5 años y después el Euribor pienses que va a estar más bajo después de ese tiempo y ya pase a variable o vayas a renegociar. Entonces, la mixta solo interesa en casos puntuales en los que a lo mejor la hipoteca fija se te haga muy cara. Eso bajo mi punto de vista, ese es el motivo por el cual, o por ejemplo que tú pienses que en ese periodo de 3 años de repente el Euribor vaya a subir muchísimo, entonces te estás protegiendo durante ese periodo de tiempo y luego pasa a ser variable. Esa es la única explicación, pero creo que, o sea, no se me hace muy atractivo el tema de la mixta y básicamente te obliga a estar pendiente de que cuando pasen ese periodo, esos 3 años o X tiempo de la mixta, luego lo que va a pasar es que vas a tener que estar pendiente de si te cambias a fija o a variable o sigues como estabas. Vale, otra pregunta muy interesante es ¿qué pasa si amortizo anticipadamente una hipoteca fija o variable? O sea, ¿qué pasa si amortizo anticipadamente? Pues que si vosotros hacéis pagos extra, aparte del pago que os obliga el banco mensualmente, podéis elegir entre pago de reducción de cuota de la hipoteca o acortar el plazo. O sea, podéis elegir entre seguir pagando lo mismo cada mes y terminar antes o pagar menos cada mes. Y entre esas dos opciones, la que yo siempre voy a recomendar es reducción de cuota. Yo es que soy fan de reducción de cuota. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes las circunstancias que puedes tener en la vida, esa diferencia que te vas a ahorrar cada mes, puedes coger y puedes invertirla, porque si tú estamos hablando de que estás pagando un 3% de interés al banco, de esa cuota de hipotecaria, tú puedes invertir en bolsa y sacar un 7 o un 8. Eso sí, si piensas como yo, puedes sacar un 7 o un 8% y estás pagando unos intereses de un 3. Yo ahí lo veo claro. Y luego aparte que si tú, sí que es verdad que te puedes ahorrar intereses si reduces el plazo de tiempo en el que pagas, pero si tú tienes ese dinero y haces amortización de plazo para terminar antes, aunque te estés ahorrando un poco más que de ese 3%, realmente considero que no es tanto. Lo que va a pasar también es que, aunque reduciendo la cuota, tú lo que estés haciendo es que al final el tiempo se mantiene, no se reduce, y estás pagando más intereses que si pagases plazo, lo que estás haciendo ahí al reducir cuota en vez de plazo es que realmente dentro de 20 años o 25 de tu hipoteca va a ser más fácil pagar esos intereses, aunque estés pagando un poco más de intereses que con el de plazo, te va a costar menos porque los precios de las cosas van subiendo. Si estábamos hablando de que la inflación real es bastante más de un 3%, reducir cuota o incluso coger y alargar lo máximo que puedas el préstamo de tu casa a lo más que puedas, lo que estás haciendo es pagar la cuota menos y menos y menos cada vez, y cada vez es más fácil además de pagar a lo largo del tiempo porque los precios de las cosas van subiendo y tu salario se supone
va subiendo. No va a subir al mismo ritmo que las cosas, porque la verdad es que nos están empobreciendo con unas velocidades estratosféricas, pero siempre es mejor de cara a cómo está funcionando normalmente la economía, que tú reduzcas cuota y alargues tus préstamos lo máximo posible, tus préstamos buenos, que es el de la casa, el del coche, el de las tarjetas de crédito, todo eso, intereses de deudas tóxicas y deuda mala y eso, cuanto antes lo podáis eliminar, mejor. Yo os estoy hablando del préstamo de la casa a un interés bajo. Ese cuanto más tiempo pidas para pagarlo, mejor. Porque vas a ir más holgado. Vas a estar menos estresado y menos... Si fuera el interés, fuera como una especie de marea, el hecho de tú reducir cuota va a ser que estés más difícil que te ahogues. Un momento complicado. ¿Qué tipo de hipoteca te conviene según tu tipo de perfil de riesgo? Pues bien, gente que tenga un perfil de riesgo así más agresivo puede arriesgarse a tomar una hipoteca variable porque al final no está pagando esa prima, digamos, de asegurar la cuota que supone la hipoteca fija. Pero los que tengáis un perfil moderado o que vayáis, como estaba diciendo a lo largo del vídeo, que tengáis un nivel de endeudamiento alto, el banco no quiere endeudamientos altos. Entonces, si vosotros estáis pagando un 35% de vuestros ingresos a la cuota de la hipoteca, pues os interesa más la fija. Y si vais a lo mejor que estáis pagando solamente de hipoteca un 20% de vuestros ingresos, pues quizás os interese la variable, porque aunque incluso un poco más, en todo dado puntual, eso no os va a afectar, no os va a influir en que dejéis de pagar la hipoteca. Y luego aparte, por lo general, la variable terminará siendo más económica que la fija. Esto, la teoría dice eso porque en la hipoteca fija estás pagando al final una prima, estás pagando un extra por ese asegurar la cuota. Entonces, a lo largo del tiempo se supone que la variable le va a ganar a la fija. Le va a ganar en barato, me refiero. ¿Y cuál sería la mejor estrategia para pedir tu hipoteca Master Power que no te cuentan los bancos, que no te cuentan los influencers económicos ni nada de eso? Es utilizar una hipoteca fija, pero también utilizar una pignoración de tus fondos indexados para pagar la entrada o incluso la entrada y parte de tu hipoteca, ¿vale? Si te vas a comprar una casa de 100.000 y tú tienes ya 100.000 en fondos indexados, puedes coger y te pueden prestar de los 100.000, te pueden prestar 50.000 y tú tienes ya prestados 50.000 y 50.000 de los fondos y 50.000 de hipoteca. Puedes utilizar esas dos cosas y puedes tener prestado el 100% del valor de la casa. Ese es uno de los trucos Master Power para que tú tengas financiación 100%, que es que tú ya tengas una cartera de fondos enorme y puedas ignorar la parte de la entrada que te piden normalmente el banco. Y hasta aquí el videazo de hoy de tema de hipotecas y demás. Me cuesta un poquito hacer los vídeos estos porque no tengo mucho tiempo junto con el trabajo y demás que hacerles. Pero lo que sí os puedo decir, chicos, es que he decidido ser constante con esto. Estoy intentando mejorar mi forma de comunicar e incluso estoy intentando, dentro del poquito tiempo que tengo, de editar mejor los vídeos para que vayan más al grano. Estoy intentando hacer menos muletillas, una serie de mejoras en el canal a base de constancia y de seguir trayéndoos contenido. Si os gusta este contenido, apoyarlo suscribiéndoos al canal, por favor. Y os dejo por aquí tanto el botón de mi jeto para suscribiros, como por aquí la lista de reproducción del curso de finanzas personales gratis en YouTube, ¿vale? Os veis estos vídeos, ¿vale? Os lo ponéis con un cafelito, os hacéis unas palomitas en casa el fin de semana y os ponéis a escucharme ahí mientras a lo mejor estáis haciendo la limpieza en casa o cualquier cosa, y vais a aprender muchísimas cosas de finanzas personales contado por una persona pues que es como tú, ¿sabes? Una persona del barrio, una persona de tú a tú, sin intereses cruzados, que no quiere venderte la burra de nada, porque simplemente te está enseñando lo que ha aprendido pues de muchos libros de finanzas personales
y muchos vídeos que me he metido por aquí, por las orejas y por los ojos. Y nada, y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Y miraros el curso, ¿sabes? Y os pincháis ahí unos vídeos ahí tranquilamente de chill en casa. Os lo vais viendo y os lo vais escuchando mientras hacéis otras cosillas. Y podéis ir aprendiendo de finanzas personales, que es muy importante. Porque al final todos necesitamos dinero para vivir. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.